ahí en el estudio, especialmente Gustavo y a Nieto, que lo conozco hace tiempo. Bueno, un Así placer, es. Mario. Argumento bien lo que digo, pasó un poco por ahí la argumentación, aunque parezca un juego de palabras, de lo que mencionabas vos cuando decidiste no votar o acompañar la moción de Laura Sánchez para presidenta. Bueno, sí, obviamente que sí. Fíjate que es medio ilógico para alguien que va del sector privado, acostumbrado a la producción, acostumbrado a la medición, a sus presupuestos, a los objetivos a cumplir, que hayas tenido un año que no fue bueno y programás el segundo año de la misma forma. O sea, es, digamos, no cabe en la cabeza de nadie, digamos, que las cosas puedan revertirse. Sí, cuando te fue bien un año, es como que vas a la segunda película, que esperas que sea tan buena como la primera, pero capaz que no sea tan buena. Pero te asegura, digamos, que no va a haber tanto problema. Mientras en este caso es totalmente lo inverso. Bueno, otro de los momentos en los que vos hiciste uso de la palabra, mencionabas, entre otras cosas, le planteaste a tus pares ahí en el consejo, si se habían sentido cómodos. ¿A qué apuntaba con eso? Y porque todas las sesiones que hubo durante el año fueron conflictivas y muchas veces sin ninguna necesidad. Es decir, planteos o situaciones que yo llamaría a veces el buscar el problema, el disparar, digamos, algo para que se genere el problema y no atento a lo que realmente tenemos que hacer como concejales, que es atender a las ordenanzas y llevar a cabo, digamos, que lleguen a buen puerto, que ayuden a la ciudadanía, que ordenen la sociedad, que le hagan la vida más fácil y lo que es más importante que dice la carga orgánica es que tenemos que buscar que de alguna manera sea feliz el ciudadano, es decir, todo lo beneficioso para que se sienta cómodo y no lo contrario, ¿no? Entonces, si no estamos atentos a eso y estamos atentos al chicanaje, a la trampa, a la mentira y tratar de provocar en todas situaciones sin necesidad, y bueno, eso es lo que hacía mención yo, que teníamos culpa, diría yo también, el mismo bloque oficialista. No me considero yo generar nada de eso, pero más allá de eso, pertenezco a un bloque y reconozco que el bloque no ha cumplido con eso y también el PJ, ¿está bien? Entonces, hagamos culpa, me da culpa de todo lo que pasó y pongámonos las pilas en lo que va a ser el 2026 y empecemos a responder. Ya estamos en el tercer año de gestión y yo creo que hay que empezar a decir que escuchamos y que realmente escuchemos y no que Ujú. sea nada más que un biribiri. Mario, desde que me atrevo a decir esto, y vos me corregirás, desde que vos estabas en los medios, se critica, inclusive de antes, la labor del concejal y lo poco que por ahí aporta a las gestiones los consejos deliberantes. Siempre han estado en tela de juicio. Cuando no es por una cosa, es por otra. Digo, son más las críticas que las cuestiones positivas que la gente recibe. Y a veces la gente no tiene ni idea de lo que pasa. Digo, en este contexto, se suponía que ahora las cosas iban a cambiar, como decías vos, y que iban a, contestar al pedido de la gente o a la necesidad de la gente. En este contexto se desarrolla toda esta situación donde claramente vos buscás marcarte y diferenciarte de toda esta situación, ¿no? Bueno, mi postura ha sido siempre la misma, Gustavo. Siempre fue la misma, es decir, desde un inicio yo tengo un equipo de trabajo que hemos trabajado un montón y cuando yo digo que he trabajado, hemos trabajado y lo pueden decir hasta los periodistas por la cantidad de proyectos que presentamos. Muchos llegaron a buen puerto, que agradezco el acompañamiento, pero muchos más quedaron ahí en el tintero sin el consenso suficiente para llevarlos a la práctica. Y otros fueron aprobados de alguna manera en el Consejo, pero después fueron vetados. Entonces, yo no estoy desconforme con el accionar de mi grupo, digamos, donde se trabaja en la calle, y todo lo que digo puedo corroborarlo. No como muchas veces se dicen muchas cosas
pero es simplemente, digamos, el decirlo, pero no hacerlo. Y yo he luchado mucho, digamos, cuando me pongo en la tarea de alguna actividad, tanto como, yo, no sé si saben, yo soy universitario y doy clase en la universidad hace 38 años. Entonces, en cada proyecto que hemos empezado, siempre uno lucha por llegar a buen puerto y tener los resultados. Es difícil tener los resultados cuando no se buscan. Y es lo que está pasando en estos años acá en el Consejo. Es decir, cuando no están las armas o te quitan las armas que podrías tener para poder lograr objetivos, es lamentable, digamos, que en la política se haga ese tipo de cosas, ¿no? Y es lo que por ahí yo planteaba desde una posición un poco más externa a la política, ¿no? El concejal, de la pregunta que hacías, es cierto que está desmerecido, muy desmerecido, y no desde ahora, desde mucho tiempo. Yo cuando fui convocado a la política y cuando fui convocado como concejal, como candidato concejal, ¿sí? Mi líder político dijo, necesito que jerarquices el consejo, porque vos sos la persona que puede jerarquizarlo. Y es lo que he hecho, ¿está bien? Lamentablemente, por ahí no se han acompañado, digamos, de la forma que uno esperaba, pero he luchado y he trabajado en eso todo el tiempo. Los frutos serían mucho mejores si hubiera, digamos, un acompañamiento un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, en la política esto trae otros problemas, que yo no estoy acostumbrado. Para mí las competencias siempre son leales, legales y nunca, digamos, me gustaría que siempre esté la persona que más hace y que nos lidere y que sea el mejor. Siempre apuesto a que lo mejor es lo que tiene que estar en el momento crítico, en el lugar correcto. Y si no hacemos eso, muchas veces caemos en el error de tener problemas por tener la vara baja y no lograr, digamos, de alguna manera responder a las necesidades que nos piden. Entonces, todo eso es lo que más o menos me ha llevado a hacer esta conclusión, este relato que hice en el recinto. Fíjate que yo un poco le digo a todos, no estoy diciendo de que exactamente una persona tenga la culpa, la tenemos un poco todos. Entonces, que nos dejemos de pelear y de hacer cosas que no tienen sentido y hagamos lo que hay que hacer, ¿está bien? Y con esto me refiero no solamente también al Consejo, sino a toda la estructura del municipio, digamos, que muchas veces tiene que acompañar para que se puedan lograr los objetivos, porque muchas ordenanzas tienen que ver con la interacción también con los distintos sectores, digamos, del municipio, y entonces uno necesita esa interacción que sea más fluida también con los directores, con cómo es que están las situaciones, digamos, en distintos lugares para poder hacer las ordenanzas que se puedan cumplir, que no largar ordenanzas, digamos, que sean incumplibles, sino que sean fáciles de cumplir y, por supuesto, tratando que no genere problemas en la sociedad, sino soluciones. Mario, Juan Pablo Galeano lo saluda, buenas tardes. Dos consultas bien concretas. ¿Cómo ve, cómo analiza la gestión de Gastón Issa hasta el momento? ¿Cuál cree que han sido los puntos más altos y cuáles las cosas que aún están en el debe? Y la segunda tiene que ver, sí, con el Consejo. ¿Qué cosas cree usted que desde la presidencia tienen que cambiar para que el 2026 sea mejor o al menos más ordenado que el 2025? Bueno, en el tema del municipio, en realidad puedo dar una pequeña opinión, pero no me corresponde, digamos, a mí hablar sobre temas del Ejecutivo, porque hoy tenemos una persona que está en el Ejecutivo y se hará cargo de las cosas que hace y llevará a ejecutar en la medida que haya programado cómo hacer las cosas, y yo respeto eso. Pero sí, por ahí creo que se podrían hacer otras cosas, no sé la interna, digamos, del orden de ejecución, que muchas veces uno piensa una cosa y quien está en ese lugar tendrá un orden de cómo hacerla, es decir, yo no puedo afectar eso. Pero lo que tiene que ver con la interacción con el Consejo,
pediría que sea más fluida, digamos, ¿no? La relación para que se puedan sacarles más ordenanza y, digamos, el trabajo en equipo que siempre se pide, ¿no? Por otro lado, la otra pregunta, yo creo que el oficialismo en el 2026 tiene una oportunidad espectacular. Por eso, cuando se hace esta decisión, a mí me duele un poco, por lo que contaba antes, porque tendríamos que aprovechar estos 2026. Primero porque tenemos una mayoría importante, ¿está bien? Es decir, son 9-6. Con esa mayoría, digamos, tener tranquilidad de trabajo y marcar un poco el paso. Pero yo también creo que el Consejo no es solamente el oficialismo, también hay una oposición que uno puede escuchar los aportes que pueden hacer. Por supuesto que yo tengo una mirada, insisto, que no es netamente de la política que se ha venido usando hasta el día de hoy, sino que una mirada un poco más, creo, más amplia, que es de integración. Entonces, capaz que estoy equivocado, no lo sé, es la política que me gustaría que existiera, ¿no? Una política mucho más abierta y en pro de hacer cosas, ¿no? Pero yo creo que eso daría la posibilidad, teniendo esta mayoría, de poder hacer una mínima integración, de alguna manera, de tomar las opiniones, sabiendo que uno tiene esa mayoría que puede marcar el paso. Entonces, es una gran oportunidad de tener un muy buen año y espero que sea aprovechado. Es decir, yo esto lo he dicho públicamente y espero que sea escuchado y revertir lo que pasó este año. Mario, hay una cuenta pendiente y que tiene que ver con que ni el año anterior ni se sesionó en los barrios. Y hay veces que la gente siente que el Consejo Deliberante como organismo está alejado de la propia gente. Era una buena oportunidad de ir a sesionar en los barrios. ¿Qué tema de coyuntura se generó para que eso no se diera? Bueno, esto es una opinión mía porque en realidad es una decisión un poco de presidencia de llevarla a cabo. Pero la opinión mía es que sabemos cómo veníamos, ¿está bien? Tuvimos una gran cantidad de años, hay mucha gente que nació en estos 40 años y no vivió otra cosa, ¿está bien? Y muchas veces algunos con un entendimiento erróneo de que la sumisión puede ser una de las cosas que uno tiene que entender en un lugar en el que vive. Yo he viajado mucho en el mundo y he podido tener la oportunidad de estar con embajadores y saber cómo se manejan otros países, cómo en Europa, en Italia, en España, en Suiza, se manejan los gobiernos, tenés una democracia un poco más avanzada, ¿está bien? Que muchas veces en la democracia que tenemos nosotros se mezcla un título de democracia por un lado y por otro lado un manejo por ahí dictatorial o confusión donde es un reinado y es una democracia, ¿está bien? Y eso lo hemos vivido y entonces creo que cuando nosotros accedimos al poder de alguna manera fue un choque importante. De hecho, no fue fácil la primera etapa donde había mucha bronca, muchas personas que no sabían dónde estaban paradas porque estaban acostumbradas a estar paradas de un lado y de repente estuvieron paradas del otro. Tanto de los que pasaron al poder como los que quedaron como oposición, ¿no? Y entonces esa actitud, hasta en algunos casos podría decirte hasta feroz, complicaba mucho las cosas en muchos aspectos. Entonces yo entiendo que estas sesiones que se iban a hacer en los barrios, que se hacían de alguna manera, muchas veces hay que tener cuidado porque se generan muchos entornos que hay veces que la política hace uso de esas mañas y se hacen esos preparados, digamos, con los cuales buscan de que sean sesiones poco fructíferas y muchas veces sesiones que llevan a más problemas, ¿está bien? Por eso yo creo que no se hicieron, es decir, ante todo el año pasado, que estaban todos estos conflictos de estos problemas internos
de estar de repente como oposición, y entonces toda una cuestión de querer luchar en contra de lo que estaba sucediendo, y muchas veces en ciertos barrios de la ciudad de San Luis, saber que se podía movilizar gente para generar problemas. Eso es mi opinión, ¿está bien? Es decir, me hago cargo de lo que digo, ¿no? Ahora, este año, la verdad no sé por qué no se hizo, pero tal vez sea por el mismo tema. Te aclaro esto que nadie se anima a aclarar, ¿no? Sí. Porque muchas veces nadie dice nada y queda todo en la... Sí. Queda en la libre interpretación. Yo cuento esto y corre por mi cuenta, porque se lo he consultado a otros concejales y puntualmente, no importa quiénes, me decían, no, ¿sabe qué pasa? Que si voy al barrio tal, fulano me lleva a su gente que me va a bardear o me va a decir algo, nos va a cuestionar. Por la interna. No sé si por la interna, va por la grieta casi diría yo, de oficialismo, oposición, viste que están los segmentos de quién es cada barrio, como si los barrios tuvieran pertenencia real, pero bueno, va un poco de la mano de lo que Mario está diciendo, ¿no? Eso es también... ¿Usted vio la asunción y abro un pequeño paréntesis con esto, de los concejales en la punta? Eran 2 hinchadas, 3 en este caso, literales, pero hinchada, bombo, la hinchada de Ayala, la hinchada del Tincho Bastías, que era el justicialismo, y Libertad Avanza tenía su propia hinchada, es decir, así funcionaba. Apuntando a eso y a lo que decíamos nosotros al principio, cuando uno tiene que estar justificando, ¿no?, actitudes, cuando se supone que estamos en un Estado de Derecho, en una democracia que ya es madura. Mario, ¿cuánto tuviste que explicar que no te pasaste al peronismo en estos días por no votar como el oficialismo municipal? ¿Sabes, Gustavo, que no tuve que explicar nada porque he sido muy claro y contundente? Sí. Yo no estoy del lado del peronismo y estoy a favor del cambio. Y en esto he sido muy claro en todos lados y siempre, y yo creo que eso nunca dio lugar a confusión. Jamás un periodista me preguntó si yo me había pasado del otro lado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque mis alocuciones y mis expresiones son muy claras, y lo que yo ruego, pregono y lucho es por el cambio, que ocurre el cambio. ¿Está bien? Y el cambio lo traemos nosotros. Entonces sé que cuesta, sé que ha pasado ya 2 años, y que muchas veces no es fácil. Pero bueno, yo creo que ahora, esta vuelta, estoy hablando del Consejo, ¿no? Sí, claro. Existía una muy linda oportunidad, y existe una linda oportunidad, de empezar a hacer los consensos, y de que empiece a trabajar el Consejo como tiene que trabajar. Por eso yo creo que tenemos que hacer mea culpa de lo que ha pasado. Esa grieta que vos hacías mención, sabemos de dónde viene esa grieta, y es una grieta muy grande y fuerte, por la cual yo he luchado y he podido, digamos, de alguna manera, poner un poco de paño frío para los 2 lados, ¿está bien? Para el lado propio y para el otro, para poder llegar a consensos y empezar a trabajar como se debe. Pero bueno, uno necesita por ahí un poco más de apoyo, no lo tuve, y espero, digamos, que quien lo tiene lo ejecute y lo haga, ¿no? Es decir, el diálogo, el consenso, el escuchar a la gente, pero de verdad. Mario, ¿te vas a mantener en el bloque o tenés en mente de pronto hacer un bloque unipersonal para el año que viene? En principio, digo así porque todo el mundo me pregunta lo mismo. Yo soy de Avanzar, soy del Frente Cambia San Luis y ahora San Luis, y voy a seguir luchando, digamos, desde el partido por lo que, digamos, el norte que se marcó. Todo esto tiene obviamente, muchas cuestiones externas que van complicándose a veces las cosas. Yo siempre digo, bueno, vamos hacia el norte por la ruta y por ahí bajas un chiquito la banquina, ¿está bien? Pero bueno, hay que volver a la ruta hacia ese norte marcado, que es el que yo deseo mucho y lucho mucho por eso, ¿no? Muy bien. Agradecido, Mario, de charlar con nosotros en el programa de hoy, un placer. Bueno, y seguiremos atentos y expectantes, en definitiva, de cómo se viene el año 2026 para el Consejo Deliberante. Ha sido muy amable en charlar con nosotros.
Bueno, les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.